El Señor Jesús les bendiga grandemente. Los saludo con la paz del Señor Jesús, Dios Todopoderoso, el mismo que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Voy a presentar el tema del devocional de hoy que dice de esta manera: siervo voluntario de mi Padre. Seré siervo voluntario de mi Padre. Antes de todo, la sanidad de la hermana Ana María Silva. Yo sé que hay muchas personas pasando momentos difíciles de salud. Oremos. Señor, amado Dios, te damos gracias y te pedimos por la salud de los hermanos, de las hermanas, en especial manera por tu hermana Ana María Silva, que está delicada de salud en el hospital, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a hacer este devocional, Padre Santo. Ayúdanos con la conexión de la red, Padre Santo, que se está dificultando para poder transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón y mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Vamos a la Lucas 15, verso 11. Para entender el contexto de los textos, Lucas 15, 17 al 19 son dos textos que vamos a resaltar de la historia que vamos a leer. Leamos la palabra del Señor. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estos dos textos que vamos a leer, estos tres textos que vamos a leer son clave. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Préstame atención. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria al Señor. Entremos en materia con esto. Quiero aprovechar enviar saludos a los hermanos, hermanas que se toman el tiempo de compartir este devocional y hacerle llegar a sus conocidos o evangelizar. Por supuesto que el devocional está para evangelizar. No se olvide que estamos en TikTok y en YouTube como Isaías Valle, y también y en Facebook. Puede encontrar ahí el contacto de WhatsApp, o a alguien que se le comparte puede pedir mi número y hacerle llegar los audios. Pero Dios le bendiga a todos aquellos que sirven y trabajan conmigo compartiendo el devocional. En el nombre de Jesús, al hermano Lenis también, que retransmite por la emisora La Luz de su Gloria estos devocionales y más devocionales. Gloria a Dios. Siervo voluntario de mi Padre. Eso es lo que el Señor me habló hoy para transmitirle, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido desobedientes a nuestros padres terrenal hablando así? Y aún así hemos exigido derecho, hemos exigido que se haga justicia, que Él sea justo, ¿verdad? Voy a contar un poco mi testimonio. También hablar un poco de mi familia. Antes que yo naciera, ya mi familia se hallaba conociendo el Evangelio de Jesucristo, no en una iglesia que bautiza en el nombre de Jesús, sino en otra denominación, pero de allá Dios nos sacó porque nos trajo a revelación que para ser salvos necesitamos ser bautizados en el nombre de Jesús.
Ya cuando mi persona, tu servidor, tenía aproximadamente 5, 6 o 8 años, en ese tiempo llegaron a nuestra provincia donde vivíamos, y a mis padres, o sobre todo a mi madre y a mi hermano, le hablaron de la necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesús. Yo, que tenga noción, prepararon en ese lugar, en un río, un pozo, y bautizaron. Las primeras personas bautizadas en el nombre de Jesús para perdón de los pecados fueron mi madre y mi hermano. Tengo patente cómo fue ese día, y fueron algunos más bautizados en el nombre de Jesús. Desde ahí tengo noción de conocer este evangelio, pero pasados los años, ya siendo adolescente, también vi apartarse a mis padres del camino del Señor, y por consecuente nosotros nos apartamos del Señor. Y estando apartado, lo único que tratamos de acallar nuestra conciencia es poniendo música, bebiendo, poniendo música a todo volumen, bailando y disfrutando, tratando de huir de lo que realmente éramos, por lo menos en mi caso, hasta que un día yo sabía que si no volvía al Señor, yo estaba perdido. Y entonces mi historia es algo parecido al hijo pródigo, aunque yo no tenía una herencia física, sino que la herencia que me habían dejado de alguna manera mis padres fue el evangelio, porque ya uno siendo adulto es consciente de lo que hace. Ya cuando uno crece, ya uno es responsable de su salvación. Cuando nosotros somos niños, somos guiados en que entre ellos fallan y se equivocan. Ahora, cuando ya crecemos, nos desarrollamos, somos independientes, ya somos responsables de nuestra salvación. Así que yo entendía también eso. Entonces, por la misericordia y la gracia del Señor, volví a los pies del Señor Jesucristo, como este hijo que volvió a la casa de su padre. En este caso, este hijo era un judío, un israelita, que había recibido los bienes. Los bienes que yo recibí no eran materiales, sino que el evangelio de Jesucristo. Yo me desvié del camino del Señor. Un día volví con un deseo de conocer al Señor. ¿Y sabe cuál fue la primera síntoma o la primera reacción cuando volví al Señor? Es que yo tenía tantas ganas de salir a hablarle al mundo de este Cristo de poder. ¿Sí? Fue lo primero, que tenía el deseo de servirle al Señor. Quizás no en un puesto de liderazgo, sino de hablarle. Entonces, este hijo pródigo, no sabemos el nombre, que nos representa de alguna y otra manera a nosotros que recibimos la herencia del evangelio, pero nos hemos apartado. Nos representa, pero por la gracia y la misericordia del Señor volvimos a su camino y a los brazos del Señor, porque reconocimos que separado de él nada podíamos hacer. Mira, este hijo de la parábola, intentó sostenerse independientemente fuera de su padre. Recibió los bienes, pero lo malgastó. Así como nosotros tratamos de vivir nuestra vida, derrochamos nuestra juventud y tratamos de que así estuvimos bien. No, separados de Dios nada podíamos hacer. Hoy mi padre físico está en la presencia del Señor, esperando la resurrección, aquel día cuando el Señor nos llame a vida eterna y nos vayamos en el arrebatamiento. Pero hoy estoy con mi Padre Celestial, que es el Señor Jesús, y mi mayor deseo es servirle. Y este trabajo del devocional que hago es en servicio. Por eso el tema es siervo voluntario de mi Padre. Le voy a contar por qué. Si bien la palabra del Señor nos enseña en Juan 1, lo voy a leer un poco para que usted pueda entender, nosotros que no somos judíos por nacimiento, sino que por la fe de Abraham, que a Abraham le hizo la promesa que su simiente sería numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, el evangelio se extendió a nosotros, no es porque lo merezcamos, sino porque por gracia del Señor. En Juan 1:11 dice:
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, o sea que a nosotros que nos abrió la puerta, entendimos y aprovechamos esta oportunidad. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? No merecíamos, no teníamos padre, estamos fuera del pacto, porque la palabra gentil quiere decir fuera del pacto, no teníamos derecho, pero el amor grande de Dios nos alcanzó y hoy somos injertados a ese pacto por la gracia y la misericordia de Dios. Pero es que Dios, o sea que Jesús nos hizo sus hijos, pero nosotros debemos ser siervo voluntario. Un día personalmente le dije al Señor, Señor, yo sé que soy tu hijo porque me compraste por precio de tu sangre, me diste tu nombre. ¿Ves por qué es importante el nombre? Porque cada familia tiene un apellido paterno, el cual prima como nombre de la familia, en el cual tiene derecho de muchas cosas. Sin ese nombre no tiene derechos, es considerado como persona NN. Entonces le dije, Señor, yo sé que soy tu hijo y muchas veces como hijos somos caprichosos y hacemos berrinches delante de papá. Un día le dije, Señor, yo voluntariamente, sé que no merecía tu salvación, tu perdón, pero tú me perdonaste, me salvaste. Yo voluntariamente me ofrezco ser tu siervo. Un siervo es menor que un hijo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque Él así lo hizo, lo quiso y lo deseó. Pero ser siervo voluntario de un padre, ay, qué maravilla que es. ¿Sabes la diferencia del hijo mayor? Porque después más adelante en Lucas 15 vas a encontrar que el hermano mayor de ese hijo pródigo se enojó con su padre, no quiso entrar a la fiesta de su hijo, de su hermano que llegó. Pero ¿sabes la diferencia de este padre? Le dio calzado nuevo, le dio vestido nuevo, le bañaron, le puso anillo en su mano. Un dueño de campo, de propiedades, y tenía un siervo de confianza, un siervo leal que sabía que no iba a traicionar su confianza, lo hacía mayordomo. Y el dueño del campo de propiedades, de casas, tenía un anillo que ponía, con eso firmaba contratos, daba en casamiento incluso a sus hijos, a sus hijas. Era un legado, y entonces ese dueño de ese siervo que lo hacía como mayordomo le colocaba el anillo porque sabía que no iba a traicionar su confianza. Entonces este hijo pródigo volvió voluntariamente en condición de siervo, siendo que el padre lo restauró como hijo, pero la decisión del hijo era de ser siervo. Por esa razón el padre vamos a decir, le confió el anillo propio de que le daba poder. Así el Señor nos dio poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Qué hermoso es el Señor. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a ser siervos voluntarios del Señor. Y yo personalmente he decidido y quiero seguir así siendo siervo. Sé que Él es mi padre, yo soy su hijo. Siempre que me acerco como papá, siento ese cariño de padre. Aleluya, pero qué maravilla es ser siervo voluntario. Te animo, hermano, hermana, amigo, que vuelvas al Señor, pero con un corazón de siervo voluntario. Dios te bendiga. Nos vemos en otro devocional.